El arte colonial en América Latina se caracteriza por una mezcla de influencias europeas y autóctonas que surgieron tras la llegada de los colonizadores europeos en el siglo XVI. Durante este período se estableció un estilo artístico que abarcaba la pintura, la escultura, la arquitectura y las artes decorativas, combinando elementos de la tradición europea con las formas y materiales locales. 1. Estilo y características principales. Influencias europeas. El arte colonial estuvo fuertemente influenciado por el Renacimiento, el Barroco y el Rococó, estilos europeos predominantes en ese periodo. Sincretismo. Un aspecto clave del arte colonial es la fusión de las tradiciones indígenas con las europeas. Por ejemplo, las representaciones de santos y escenas religiosas a menudo incorporaban iconografía y técnicas nativas. Colores vibrantes y detalles. En la pintura, los colores eran muy intensos y se utilizaban muchas decoraciones minuciosas, especialmente en las obras religiosas. Religiosidad. Muchas de las obras artísticas de este periodo tenían una finalidad religiosa, promoviendo la fe cristiana a través de imágenes de santos, vírgenes y escenas bíblicas. 2. Pintura. Las primeras pinturas coloniales fueron principalmente de carácter religioso. Los pintores coloniales replicaban el estilo europeo, pero también creaban imágenes que eran comprensibles y relevantes para las comunidades indígenas, a menudo utilizando símbolos de ambas culturas. Los artistas de la época también utilizaban una paleta de colores brillantes, y los cuadros eran frecuentemente muy detallados. Ejemplos notables incluyen las escuelas de pintura de diferentes regiones, como la Escuela Cusqueña en Perú, que desarrolló un estilo único fusionando la estética barroca europea con influencias indígenas. 3. Escultura. La escultura colonial, especialmente en el ámbito religioso, incluye imágenes de santos, vírgenes y escenas de la vida de Cristo. Muchas de estas esculturas fueron creadas para las iglesias y conventos de la época. Los escultores usaban madera, piedra y yeso para crear figuras de gran detalle, a menudo con policromado, es decir, pintadas para darles un acabado más realista. 4. Arquitectura. Las iglesias y catedrales coloniales son ejemplos sobresalientes de la arquitectura de este período. Los edificios religiosos, como la Catedral de Lima o la Iglesia de San Francisco en Quito, incorporaban elementos europeos como el barroco, pero también adaptaban las técnicas locales en el uso de materiales y las formas. El uso del mudéjar, una fusión de estilo musulmán y renacentista, es muy común en el arte colonial en lugares como México y España. En las ciudades coloniales, las calles, plazas y viviendas también reflejan una mezcla de tradición indígena y el diseño europeo, con patios interiores, balcones de hierro forjado y tejados de teja. 5. Arte decorativo y objetos. Durante la época colonial, también se produjeron muebles, cerámicas y textiles decorados con elementos barrocos y europeos, pero adaptados a los materiales y técnicas locales. Los muebles, por ejemplo, solían estar tallados con adornos florales y las cerámicas incorporaban formas y motivos indígenas. Las telas y bordados que se producían también eran una mezcla de técnicas europeas y nativas. Ejemplos de artistas y obras. Diego de la Cruz y Gregorio Gutiérrez son algunos de los pintores más conocidos de la escuela cusqueña, que desarrollaron un estilo único en Perú. Francisco de Zurbarán y Bartolomé Esteban Murillo fueron artistas europeos que influenciaron fuertemente el arte colonial. En la escultura, artistas como Juan Martínez Montañés, España, y Bernardo de Balbuena, México, son representativos de la producción colonial. Conclusión. El arte colonial es un testimonio de los complejos procesos históricos de contacto y convivencia entre las culturas europea, africana e indígena en América Latina. A través del sincretismo cultural, se produjeron expresiones artísticas únicas que reflejan la diversidad y los retos de esa época. Si buscas inspiración para una obra de arte colonial o algún diseño específico, te puedo ayudar a desarrollar más detalles según el tipo de arte que quieras crear: pintura, escultura, arquitectura, etc. ¿Tienes en mente algún proyecto específico? Prefiero esta respuesta ChatGPT. Respuesta 2. El arte colonial, particularmente el latinoamericano, se caracteriza por una fusión única entre las tradiciones europeas y las raíces indígenas y africanas de América. En este sentido, más que un simple reflejo de los gustos estéticos europeos, el arte colonial se convierte en un espacio de tensiones y contradicciones. Es un arte que, aunque forjado bajo el yugo colonial, no se limita a reproducir modelos importados, al contrario, es un testimonio de la transformación y adaptación de esos modelos a las realidades locales. La pintura religiosa, que dominó durante este periodo, no es solo una cuestión de devoción, sino también de poder y control. Las iglesias se convirtieron en vehículos para la imposición de ideologías coloniales. Sin embargo,
Muchos artistas coloniales lograron, dentro de los límites impuestos, una creatividad fascinante, la incorporación de elementos indígenas y africanos en la iconografía cristiana, la reinterpretación de escenas bíblicas en un contexto local, e incluso el uso de colores y formas que reflejaban la vida cotidiana de las colonias. El barroco, como estilo dominante, se caracteriza por la exuberancia y el drama, y no es casualidad que este estilo haya sido el elegido para representar el poder eclesiástico y colonial. En este sentido, el arte colonial no es solo un reflejo de la opulencia de la iglesia y la corona, sino también una forma de resistencia visual y cultural, una manera de reimaginar el mestizaje, la identidad y la historia de América en medio de las contradicciones del imperio. No se puede hablar del arte colonial sin reconocer su doble naturaleza, por un lado, como una manifestación del dominio europeo, y por otro, como una plataforma para la expresión y transformación de las culturas indígenas y africanas. Este arte no es solo el producto de una imposición cultural, sino también el resultado de una dinámica compleja de adaptación y resistencia.